Hay silencios que pesan más que 1000 palabras. Esos momentos en los que el teléfono no suena, ni un mensaje aparece, revelan mucho más de lo que aparentan. Cuando alguien desaparece sin razón aparente, dejando atrás una ausencia prolongada, ¿qué se esconde realmente detrás de ese mutismo? Carl Jung, uno de los pensadores más profundos sobre la psique humana, nos ofrece una mirada inquietante y reveladora sobre este fenómeno cotidiano, que muchos experimentan y pocos comprenden del todo. La desconexión puede ser una señal clara, un mensaje oculto en la distancia emocional, o incluso un reflejo profundo del inconsciente colectivo, pero también puede ser el eco de conflictos internos no resueltos o miedos invisibles que nadie se atreve a confrontar. En ocasiones creemos interpretar estos silencios con desesperación o incertidumbre. Sin embargo, Jung invita a explorar esas pausas desde otra perspectiva, como ventanas abiertas al alma humana y sus complejidades. El abandono tácito provoca una respuesta emocional intensa, desde la ansiedad hasta el autoengaño, pero también puede ser la puerta hacia un despertar personal inesperado. Entender lo que significa cuando alguien decide no llamar ni enviar mensajes durante largo tiempo, requiere adentrarse en las sombras del comportamiento humano y descubrir qué verdades esconden esas ausencias prolongadas. No es solo cuestión de esperar noticias o sentir nostalgia, es comprender cómo se teje el vínculo invisible entre dos personas cuando la comunicación parece romperse sin aviso previo. Hay códigos implícitos en esa distancia forzada y patrones psicológicos arraigados, desde tiempos inmemoriales que dictan nuestras reacciones ante el rechazo silente. Lo sorprendente es cómo nuestra mente intenta llenar esos espacios vacíos con interpretaciones propias, a menudo distorsionadas, mientras nuestro corazón pelea por encontrar sentido a esa falta inexplicable. Este silencio impuesto desafía nuestra necesidad básica de conexión social y nos enfrenta cara a cara con nuestros temores más íntimos, miedo al abandono, inseguridad profunda e incluso dudas sobre nuestro valor personal. Carl Jung propone entonces mirar más allá del dolor inmediato para preguntarnos qué parte oculta dentro de nosotros mismos está resonando con esa ausencia externa. Porque cuando alguien deja de comunicarse repentinamente, no solo habla ese otro individuo, sino también nuestra sombra interna se manifiesta con fuerza renovada. Así comienza un viaje interior donde desentrañar los verdaderos motivos detrás del alejamiento prolongado abre puertas hacia la autocomprensión, y revela aspectos esenciales sobre cómo construimos relaciones significativas en medio del caos emocional cotidiano. La ausencia repentina ya no será solamente motivo para angustiarse, sino oportunidad para descubrir quiénes somos realmente cuando enfrentamos el silencio impuesto por quienes elegimos amar o dejaron ir sin explicación alguna. Entender esta dinámica según Jung puede cambiar radicalmente nuestra forma de interpretar esos períodos oscuros donde nadie llama ni escribe durante demasiado tiempo. A veces cuando alguien deja de llamarte o enviarte mensajes sin explicación alguna, la primera reacción suele ser la incertidumbre o incluso el miedo. Ese silencio repentino puede sentirse como un vacío que llena tu mente con preguntas sin respuestas. Según Carl Jung, este fenómeno no es simplemente una ausencia superficial, tiene raíces profundas en nuestra psique y en las dinámicas inconscientes que rigen nuestras relaciones humanas. Jung hablaba mucho sobre la sombra, esa parte oculta de nosotros mismos y de los demás que muchas veces evitamos enfrentar. Cuando alguien se aleja sin aviso, podría estar reflejando un proceso interno complejo más allá del simple desinterés. Hay casos muy reveladores, por ejemplo, una joven llamada Laura notó cómo su mejor amigo desapareció durante meses después de un conflicto menor. Para ella fue desconcertante y doloroso hasta que comprendió que él necesitaba tiempo para lidiar con sus propios miedos y conflictos internos antes de poder retomar la relación. No era rechazo hacia ella, sino una batalla interna silenciosa que requería espacio y soledad. Este tipo de pausas en la comunicación pueden interpretarse entonces como momentos necesarios para el crecimiento personal, o para enfrentar aspectos olvidados del propio ser. Desde esta perspectiva junguiana, el silencio no siempre significa abandono ni indiferencia. Existen estudios psicológicos que respaldan esta idea. Varios investigadores han encontrado correlaciones entre periodos prolongados de aislamiento autoimpuesto y procesos introspectivos profundos,
donde las personas reorganizan su sentido del yo y sus valores fundamentales. Un caso emblemático es el del escritor Franz Kafka, quien a menudo se aislaba por largas temporadas no porque quisiera cortar lazos con amigos o familiares, sino porque necesitaba ese retiro para conectar con su creatividad y afrontar sus propias sombras internas. Además, Jung consideraba esencial entender cómo proyectamos nuestras inseguridades en los demás durante esos lapsos sin contacto. Muchas veces interpretamos erróneamente las motivaciones ajenas basándonos en nuestros temores personales más arraigados. Por ejemplo, si alguien dejó de responder tus mensajes después de una discusión trivial, podrías asumir inmediatamente que te odia o te ha olvidado, pero desde esta óptica profunda se abre otro panorama. Quizás esa persona está atravesando un proceso emocional complejo relacionado con sus propias heridas emocionales no resueltas. En definitiva, esos periodos oscuros pueden ser señales importantes para pausar también uno mismo y revisar qué emociones internas están emergiendo sin ser atendidas. Así pues, lejos de caer en desesperación ante ese silencio inexplicable, hay mucho por descubrir si cambiamos nuestro enfoque tradicional hacia estas ausencias temporales. Entenderlas bajo la luz junguiana nos invita a desarrollar mayor compasión tanto hacia nosotros mismos como hacia quienes nos rodean. Cuando alguien se aleja sin aviso, muchas veces tendemos a llenar ese silencio con suposiciones negativas, como si fuéramos menos importantes o si algo malo hubiera ocurrido. Sin embargo, desde la perspectiva de Carl Jung, estas ausencias temporales pueden entenderse como una necesidad interna de introspección y crecimiento personal. No es un rechazo hacia ti, sino más bien un proceso profundo que la otra persona necesita atravesar para reencontrarse consigo misma. Por ejemplo, considera a Ana, una amiga que durante meses dejó de responder mensajes y llamadas. En lugar de interpretarlo como desinterés o abandono, recordemos que quizás estaba enfrentando sus propias sombras internas. Jung hablaba mucho sobre la sombra, esa parte oculta en el inconsciente donde guardamos aspectos reprimidos o no aceptados. Cuando alguien se retira así, podría estar lidiando con esos contenidos oscuros, intentando integrarlos antes de volver a relacionarse plenamente. Esta idea nos invita a mirar más allá del ego herido y cultivar paciencia. En otras palabras, cuando no recibes noticias por largo tiempo, puede ser una señal de respeto propio por parte del otro hacia sí mismo. Están creando espacio para sanar heridas emocionales profundas sin sentirse presionados por las expectativas externas. Otro ejemplo claro lo encontramos en personas creativas o artistas que necesitan periodos prolongados de soledad para conectar con su mundo interior y producir obras significativas. Esas pausas no son frías ni indiferentes, sino momentos esenciales para su equilibrio psíquico. Además, estudios recientes respaldan esta noción al demostrar cómo el aislamiento voluntario puede favorecer la neuroplasticidad cerebral y fortalecer la resiliencia emocional. No se trata, entonces, solamente de esperar pasivamente o justificar toda ausencia sin límites saludables. También implica reconocer cuando ese silencio es una invitación sutil a respetar los tiempos del otro, mientras mantenemos nuestro propio bienestar emocional activo. La compasión juega aquí un papel fundamental, porque permite sostener esa incertidumbre sin caer en pensamientos destructivos ni culpas innecesarias. Si tú has experimentado largos periodos sin contacto con alguien querido, pero lograste comprender este enfoque junguiano, seguramente notaste cómo disminuye la ansiedad y mejora tu capacidad para aceptar el flujo natural de las relaciones humanas. Finalmente, hay algo poderoso en aceptar que cada individuo tiene su ritmo interno único. Y aunque duela el distanciamiento momentáneo, esta aceptación abre puertas para conexiones más auténticas, cuando esas ausencias terminan. Así que cada vez que pases por esos silencios prolongados, recuerda, detrás del mutismo puede haber un trabajo invisible pero vital ocurriendo dentro del alma humana. Eso es justo lo que Carl Jung nos enseñó a valorar profundamente. Esos silencios prolongados pueden sentirse como un abismo, pero detrás de ellos se esconde una profundidad que no siempre alcanzamos a comprender. Carl Jung nos enseñó que el alma humana necesita tiempo para procesar, integrar experiencias y sanar heridas invisibles. No llamar o enviar mensajes puede ser un acto inconsciente de protección interna.
Es como si la persona estuviera recogiendo piezas dispersas de su mundo interior para reconstruirse sin interferencias externas. Por ejemplo, alguien que atraviesa una crisis personal puede retraerse del contacto social porque está lidiando con emociones complejas. Este silencio no es rechazo, sino un trabajo interno fundamental. Hay casos en los que escritores o artistas famosos se apartaron durante largos periodos sin comunicación alguna. Frida Kahlo, por ejemplo, pasó temporadas en soledad absoluta después de episodios dolorosos, permitiendo que esa distancia le diera espacio para crear obras profundas y significativas. Este proceso silencioso también ocurre en relaciones cotidianas cuando alguien deja de responder mensajes durante semanas o meses. Puede estar enfrentando conflictos internos difíciles de expresar, o simplemente necesitando ordenar sus pensamientos antes de volver a conectar genuinamente. La pausa no necesariamente significa olvido ni indiferencia. Muchas veces refleja una lucha interna por mantener el equilibrio emocional ante circunstancias desafiantes. Estudios psicológicos sostienen que estos momentos de aislamiento voluntario activan procesos cerebrales relacionados con la autorreflexión profunda y la regulación emocional. Lejos de ser dañinos, siempre tienen un propósito adaptativo para preservar nuestra salud mental. En algunos casos extremos, esta retirada ayuda a evitar reacciones impulsivas o decisiones precipitadas basadas en el estrés momentáneo. Al tomarse ese tiempo se busca claridad antes de actuar o comunicarse nuevamente con otros desde un lugar más auténtico y consciente. No todos manejamos igual estos tiempos sin contacto. Mientras unos necesitan espacios largos para recargarse internamente, otros prefieren mantener conexiones frecuentes para sentirse seguros. Comprender estas diferencias evita malentendidos y resentimientos innecesarios cuando alguien opta por callar temporalmente. Recordemos entonces que el silencio prolongado muchas veces alberga una labor esencial dentro del alma humana: curación invisible, autoconocimiento profundo y preparación para renacer desde adentro fortalecido. Sin juzgar ni presionar la ausencia comunicativa, podemos aprender a respetar esos tiempos sagrados donde lo intangible trabaja silenciosamente hacia la transformación personal más verdadera y duradera posible en cada uno de nosotros. Esa ausencia prolongada, ese silencio que a veces duele, no siempre es un rechazo ni una indiferencia. Puede ser simplemente el espacio necesario para que cada uno de nosotros atraviese su propio proceso interno, donde lo intangible se mueve con delicadeza y fuerza al mismo tiempo. Carl Jung nos invita a entender que estos momentos sin contacto son como pausas en una melodía compleja, esenciales para que la armonía se restablezca o incluso se transforme. En lugar de llenar esos vacíos con ansiedad o suposiciones, podemos aprender a respetar esos tiempos sagrados donde lo invisible trabaja silenciosamente hacia una transformación personal más profunda y auténtica. No siempre necesitamos la confirmación externa para validar nuestro valor o nuestra conexión con alguien. A veces, el mayor crecimiento ocurre cuando dejamos de buscar señales constantes y permitimos que el silencio nos enseñe quiénes somos realmente. Este tiempo sin mensajes ni llamadas puede ser un espejo donde mirarnos sin filtros ni expectativas, un espacio para descubrir qué queremos dar y recibir desde un lugar genuino y maduro. Reconocer esto no solo cambia nuestra perspectiva sobre las relaciones ajenas, sino también sobre la relación con nosotros mismos. Entendemos entonces que el respeto por los tiempos del otro refleja también el respeto por nuestros propios procesos internos. Es en esta aceptación consciente donde reside la libertad emocional. Soltar la necesidad de control o interpretación inmediata nos abre puertas hacia conexiones más sanas y significativas, basadas en confianza y comprensión profundas. Así, cuando alguien no responde durante mucho tiempo, no es necesariamente una señal de olvido o desinterés, sino quizás un llamado a desarrollar paciencia interna y fortalecer nuestra autoestima independiente del contacto constante. La verdadera comunicación trasciende las palabras o los gestos visibles. Es una danza silenciosa entre almas que se reconocen aún en la distancia aparente. Cada uno avanza a su ritmo único. Respetando este flujo natural evita conflictos innecesarios y favorece vínculos duraderos llenos de respeto mutuo e introspección sincera. Por eso vale la pena abrazar esos espacios vacíos como parte vital del viaje humano hacia relaciones más conscientes, porque en ellos sucede algo profundo. Aprendemos a confiar tanto en los demás como en nosotros mismos frente al misterio del silencio compartido.
Al final del día comprendemos que estas pausas son regalos disfrazados, oportunidades para crecer interiormente sin prisas, recordatorios poderosos de que lo esencial no siempre necesita palabras inmediatas para existir ni validación externa para mantenerse fuerte dentro nuestro corazón abierto al cambio verdadero andante entre sombras tranquilas, esperando renacer luminoso nuevamente. Para ti, que escuchas ahora estas reflexiones sinceras desde tu propia experiencia única e irrepetible, aquí mismo, donde todo comienza realmente dentro de ti mismo, cultivando paciencia amorosa, aceptación profunda, continuidad real, vida plena expandida, gracias justamente a esas ausencias temporales pero eternamente significativas, si decides honrarlas plenamente dejando florecer aquello invisible, pero fundamentalmente valioso llamado esencia humana auténtica, libre, viva, conectada profundamente contigo misma, contigo mismo, contigo mismo, contigo misma.